Queridos amigos, estamos con el doctor Arturo Ovirne, especialista en medicina integrativa. Él nos va a explicar muy bien de qué se trata todo eso, compañero ya de largos años de caminada en la búsqueda de la salud de los pacientes y principalmente, en mi caso, de los pacientes que son víctimas de inyecciones de biopolímeros. Doctor Arturo, bienvenido. Carlitos, para mí siempre un inmenso placer compartir contigo por tu trabajo casi como de adalid en esto de los biopolímeros, que realmente uno comprende que es una situación que humanamente, más que médicamente, humana y espiritualmente, es tremendamente grave para todos los pacientes que tristemente tienen que pasar por ese calvario. Me hiciste una pregunta y era que, ¿qué es esto de medicina integrativa? Si tú te das cuenta, en la última década prácticamente, desapareció esa lucha que había entre lo que era la medicina convencional y lo que eran las medicinas que los norteamericanos llamaban CAM, que es la medicina complementaria. Hoy día se unió y se habla de medicina integrativa, porque tú no puedes tener a un médico pensando únicamente en fármacos y que no piense en el estilo de vida del paciente, que no piense en la alimentación del paciente, que no piense en sus condiciones mentales, emocionales, espirituales, que no piense en la obesidad y la falta de ejercicio, porque todas esas cosas predisponen a lo que se llama la inflamación mínima persistente de bajo grado, que tiene mucho que ver con este grave problema de los biopolímeros, porque si tú eres un cirujano plástico, creado en una escuela clásica de cirugía plástica, es posible que no te hicieron tanto énfasis en la importancia de la desintoxicación, en la importancia de la alimentación, en la importancia de cómo estaba mental y emocionalmente el paciente el día que iba a la sala de cirugía. Porque es que hay que tener en cuenta que después de 10 horas de cirugía, pues indudablemente entre eso y tener un politraumatismo no hay diferencia. La única diferencia es que ustedes lo hacen en un campo estéril y el politraumatismo pues no es así. Pero evidentemente para el organismo es una agresión. Y no es lo mismo si yo me encuentro un paciente con un terreno limpio a un paciente con un terreno no propicio. Explícanos qué es el terreno. ¿El terreno qué es? El terreno, como lo estamos viendo atrás, es toda una estructura de biopolímeros que fabrica el propio cuerpo. Eso que están viendo allí es como un enmayado y cada célula está rodeado por ese enmayado. A través de ese enmayado deben entrar los nutrientes, deben salir los desechos. Pero ese enmayado no está hecho permanente, ese enmayado está modificándose. O sea, tú estás permanentemente modificando, eso le llaman el turnover, o sea, la reconstrucción, el cambio permanente de esa matriz. Por lo tanto, crear una matriz sana o crear una matriz enferma o de mala calidad depende de lo que tú comes. Si tú básicamente te alimentas de gaseosas y comida chatarra, pues no puedes esperar que estos biopolímeros y que esta estructura sea adecuada. Si además de eso fumas o vives cerca de las fábricas de Jumbo o estás estresado y produces una gran cantidad de hormonas de estrés, todas esas cosas van haciendo que estos polímeros se dañen de manera muy particular. Entonces, cuando esto está lleno de basura y tu sistema linfático no está limpiando o no hacemos desintoxicación, etc., ese terreno, ese es un terreno que rodea la célula, ese terreno favorece la respuesta hiperinflamatoria o la respuesta inflamatoria. Hay que saber una cosa muy importante, Carlos, y es la inflamación es el más importante mecanismo de defensa del cuerpo. La inflamación fisiológica, la normal, la que está limpiando y depurando. Pero cuando tú tienes demasiadas toxinas acumuladas allí, porque vives en un entorno tóxico, porque eres una persona psicotóxica, etc., todas esas cosas dañan ese terreno, ese entorno, haciendo que cualquier estímulo ya no tenga una respuesta normal, sino una respuesta anormal. Y yo estoy seguro que tú lo has vivido, igual que los cientos de cirujanos plásticos del país o del mundo, que operan un paciente y dicen, ¿pero qué pasó? Si la operación fue perfecta, se hizo todo muy bien hecho, ¿por qué ese paciente se inflamó tanto? ¿Por qué incluso se infectó? Porque allí es el punto importante cuando entendemos que si ese terreno
no es adecuado, la respuesta hiperinflamatoria va a entonces llevar a que, se produzca una cosa que se llama dehiscencia de suturas, que se abran, por ejemplo, las suturas. Y entonces, o que se genere una mala estructura. Si este terreno es un terreno malo, favorece, por ejemplo, la formación de queloides o de aberraciones, digamos, en la cicatrización, que es lo que menos desea, indudablemente, un cirujano plástico. Entonces, esto del terreno es supremamente importante. Exige estar atento en los 4 principios básicos de Hipócrates. O sea, estamos hablando de 2900 años atrás, cuando él decía que la alimentación, el ejercicio, el estado mental y emocional y el cuidado del medio ambiente son los 4 principios básicos para estar saludables. Pero en medicina integrativa empezamos preguntándole al paciente: ¿usted cómo vive? ¿Con quién vive? ¿Esa relación es buena o no es buena? ¿Cómo se alimenta? ¿Cuál es su desayuno, almuerzo, comida, etcétera? ¿Usted es una persona que se mueve, hace ejercicio, o todo el día está ahí sentado viendo televisión? ¿En dónde vive? ¿Es un lugar donde hay una buena calidad ecológica, o en cambio esto está lleno de toxicidad? Y entonces, cuando tú te vas dando cuenta de que de golpe tenés un paciente que come pésimo, que es totalmente sedentario, que además de eso, ese paciente vive lleno de rencores o de resentimientos y vive en un ambiente tóxico, lo más seguro es que ese paciente se va a complicar. Y es un paciente que llega a una cirugía con todos los exámenes de sangre, radiológicos normales. Normales, porque es que lo que nosotros tenemos que entender, hay una cosa en medicina que se llama la historia natural de la enfermedad, que arranca en 0, que estás 100% saludable, y 10, que te moriste, la muerte. Entonces resulta que de 0 a 4 o de 0 a 5, tú no puedes tener o no tienes generalmente ningún síntoma. Por eso a eso los americanos le llaman ahora silent inflammation, o sea, inflamación silenciosa. Entonces el paciente está inflamado, pero no le duele nada, no siente nada. Los exámenes normales que se piden, de golpe si pides unos muy sofisticados o pides una PCR que se llama proteína C reactiva, etcétera, puedes encontrar algunas cosas. Pero por regla general, los exámenes de laboratorio ya están en la historia de 0 a 10, el examen de laboratorio aparece en 6. Por lo tanto, todo el 50% del desarrollo de las enfermedades no trae síntomas. Y allí es donde necesitamos médicos pensando preventivamente. Porque si yo espero que la enfermedad aparezca, ya estoy en el 50% de acá. Si yo trabajo acá diciéndole al paciente: mire, esa alimentación que usted tiene es catastrófica, por favor, empiece a hacer ejercicio, no me suba de peso, trate de estar lo más equilibrado en sus emociones, y le voy mostrando ese camino de que la salud, Carlos, no son ni las pastillas, ni las inyecciones, ni los hospitales, ni los médicos. La salud es el estilo de vida, porque ya Hipócrates, nuevamente lo repetimos, 2800 o 2900 años atrás, dijo que la función del médico era enseñarle al paciente a cómo vivir para no enfermar. Claro, esa premisa no le interesa a la industria farmacéutica. No nos enseñaron eso en la universidad. A nosotros nos enseñaron fue a formular medicamentos. ¿Y cuándo apareció eso? Porque es que eso tiene una viñeta histórica, Carlos. 1910, informe Flexner. Abraham Flexner, contratado por la Rockefeller y por la Carnot, desarrolla todo un protocolo de cómo debería enseñarse y cómo debería practicarse la medicina en los Estados Unidos. Y tú te preguntas: ¿y qué tenía que ver la Rockefeller allí? Pues es que la Rockefeller es la mamá de la industria farmacéutica. O sea, en 1910 realmente nace la industria farmacéutica y había que crear un modelo de medicina distinto. ¿Basado en qué? En diagnosticar enfermedades para usar medicamentos. Y el modelo previo, que era basado más en la medicina naturista, digamos en la medicina hipocrática, que era coma bien, cuídese, mantenga la salud, etc., ese modelo prácticamente desapareció. Y ahora, casi 100 años después, ante la realidad que tú y que cualquier médico ve, y es que las curvas epidemiológicas ni siquiera van planas, van todas para arriba. Cada vez tenemos más cáncer, cada vez tenemos más lupus, cada vez tenemos enfermedades realmente complicadas.
Esto llevó a que la medicina dijera, ¿qué está pasando? ¿Por qué los fármacos no están siendo la solución? ¿En qué estamos equivocados? Y entonces aparece lo que se hizo por centurias, que era vivir sanamente. Entonces volvemos del 0 al 10 hasta el 5, como el doctor Barry Sears, la inflamación silenciosa. Entonces volvemos al inicio del tema de la inflamación mínima persistente de bajo grado. Entonces estábamos hablando del terreno. Ese es un punto importante. Doctor Ovirne, explíquenos mejor el tema de la inflamación de bajo grado, que es un tema fascinante y que está supremamente relacionado no solo con el estilo de vida, sino con las pacientes con biopolímeros. Creo que podríamos iniciar con los pacientes en su día a día, pacientes de cirugía plástica, las personas en su hogar, y podemos finalizar este tema con los pacientes de biopolímeros. Bueno, ahí hay un punto importante para comprender esto. A mi espalda estamos viendo lo que se llama la matriz extracelular. Esas cositas que vemos allá atrás son biopolímeros de azúcar que el propio cuerpo fabrica y que, como te había dicho ya, hay que estarlo remodelando y hay que estarlo cambiando. Quiero dejar claro desde el inicio, porque yo aprendí con usted hace años que estuvimos en Panamá, que los biopolímeros son xenobióticos, que no son bios ni son, o sea, no se relacionan. Ese es un nombre absolutamente engañoso. Porque realmente biopolímeros solamente son las cosas que estamos viendo en la fotografía trasera, que se llaman los glucosaminoglicanos y los proteoglicanos, que son estructuras que fabrica el propio cuerpo. Estos otros biopolímeros no son estructuras orgánicas en ese sentido, y le han puesto ese nombre para suavizar un poquito la catástrofe que pueden llegar a producir. Pero ¿cuál es el punto? Estos biopolímeros normales, los propios del cuerpo, sirven para tener allí las sustancias, soltarlas, atraparlas, soltarlas, atraparlas. Entonces, cuando entra una toxina, la toxina es atrapada. Cuando llega otra toxina, es atrapada. Y así sucesivamente. Entonces, esto que estamos viendo atrás, que estaría perfectamente limpio, se va ensuciando. Y yo quiero utilizar aquí un ejemplo para que te hagas la idea. Esto debería ser un gel. Normalmente esta sustancia es como una gelatina, es un gel que permite que a través de ella entren los minerales, entren las vitaminas, entren los aminoácidos, entre el oxígeno, pero también salgan los desechos, etcétera, etcétera. Pero resulta que ese gel, en la medida en que se van depositando sustancias tóxicas, se va convirtiendo y pasa a convertirse en un engrudo, que es la palabra que yo he encontrado más parecida dentro de lo que cualquiera podría pensar. Entonces, piensa en un gel donde tú te puedes mover, ahora piensa en un engrudo, no te puedes mover. ¿Cambia la estructura molecular, se cristaliza? Total, más que cristalizarse es ponerse como un engrudo, se pone denso. Usted que ha viajado por tantos países, y a nosotros nos ven en muchos países de Latinoamérica, también en Estados Unidos, ¿engrudo en todos los países se entiende? Yo no sé, pero el engrudo es cuando ustedes cogen almidón y lo van cocinando y lo van cocinando y lo van cocinando hasta que queda una pasta dura que sirve para pegar. Para pegar. Esto es un engrudo, se convierte en un engrudo. ¿Y qué pasa? Que entonces ahora la entrada de los nutrientes, la salida de los desechos, la entrada del oxígeno, la salida del CO2 se ve perjudicada. No ocurre. Entonces el organismo empieza a estar en hiponutrición, empieza a estar en hipoxia, o sea, baja el oxígeno, y en cambio se acumula el CO2 y se acumulan los desechos. Y entonces esta matriz extracelular, esto que rodea, este terreno que rodea la célula, en vez de convertirse en el medio adecuado para que esta célula esté sana, se convierte en el medio que va enfermando a la célula. Y la célula va perdiendo entonces la capacidad de funcionar. ¿Qué hace entonces el cuerpo? Produce la inflamación. La inflamación es el mecanismo natural que utiliza al sistema inmunológico. Y entonces los leucocitos o los glóbulos blancos, como los conoce la gente, pues básicamente lo que vienen, de hecho hay uno que se llama macrófago. Macrófago significa gran comedor. Y este macrófago lo que llega es a comer todo lo que encuentra por allí que no debe estar. Y ojo con esto. Aquí hay dos cosas que se han descubierto ahora en cuanto al sistema inmunológico y son lo que se llaman patrones moleculares. Los patrones moleculares de patógenos es lo que permite que el sistema inmunológico sepa que esta es una bacteria buena, que la debe
mantener porque hace parte de la microbiota, o que esta es una bacteria mala y que la debe destruir. Pero también ocurre con las sustancias. Cuando una sustancia llega, entonces puede contener lo que se llaman patrones moleculares de daño. Entonces, esos patrones moleculares de daño me permiten decir, esta sustancia, esto es un alimento, que siga. Esta sustancia, esto es oxígeno, que siga. Esta sustancia, esto es un biopolímero, esto no puede seguir. Y empieza a montarse la respuesta inflamatoria frente al biopolímero este. Pero como este biopolímero es un material bien complejo, el macrófago llega y es como que tú pusieras a una rata a roñir un pedazo de hierro de un tren. Pues no lo puede roñir. Entonces, el sistema inmunológico empieza a tratar de liberarse de estos componentes, pero no lo logra. ¿Bajo grado hasta qué momento? Es que ya el paciente venía con el bajo grado. Cuando tú le metiste el biopolímero, lo reventaste. El paciente venía por el bajo grado porque venía 10, 20, 30 años comiendo mal. No, toda la vida comiendo mal. Lo más probable es que le estén dando gaseosas, y le están dando dulces, y le están dando excesos de azúcar desde que es un niño. Entonces ya desde pequeñito, porque el azúcar es de los grandes proinflamatorios que hay. Pero también, por ejemplo, ¿qué pasa con la carne? La carne no es que sea mala. Lo malo es la forma como estamos criando al ganado. ¿Ves? Porque la vaca o el ganado, que es un animal diseñado para comer pasto, para estar silvestre. Para estar silvestre caminando y comiendo pasto tranquilita. Ahora, esa vaca la tenemos comiendo sorgo, maíz, soya transgénica, comiendo un montononón de componentes concentrados que hacen entonces que la carne de estos animales contenga una sustancia que se llama ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico es proinflamatorio. Entonces, vos vas a... Lo mismo, los huevos. No es lo mismo los huevos de la gallina mierdera que anda por ahí, que se come los gusanitos y todo, y que además llega el gallo y dele. Entonces es una gallina feliz, ¿no es cierto? A la otra gallina que la tiene metida en una jaula, que cómo se pondrán de esquizofrénicas, que les tienen que cortar el pico, porque si no dañan los huevos. Y que las alimentan con comida artificial y les dan agua con antibióticos y con cosas por el estilo. Entonces, esos huevos de esas gallinas entonces son proinflamatorios. Y ahora te dicen, entonces allí vas a cualquier supermercado como el que tenemos aquí cerquita y te dice huevo enriquecido con omega 3. Con omega 3, con vitamina E. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que los huevos tenían mucho omega 6, que es el famoso ácido araquidónico, y que eran inflamatorios. Entonces le dan a los animalitos chía y estos granos que tienen omega 3 para que el huevo tenga un poquito más omega 3. Pero el problema entonces, como ves, es que estamos comiendo alimentos desnaturalizados. Hay que saber que muchos de los residuos, por ejemplo, de los antibióticos que vienen en los alimentos que consumimos, hacen que las bacterias del intestino se vayan volviendo o que el organismo en general vaya empezando a tener bacterias resistentes a los antibióticos, que es un problema tan complejo que la propia Organización Mundial de la Salud ha puesto un warning, porque vos que sos cirujano a veces decís, ¿qué antibiótico voy a usar? Cuando hay una infección, porque te mandan el antibiograma y la bacteria es resistente a todo. A casi todo. Y eso es cada vez más frecuente. Entonces, fíjate, ese es un punto muy crítico, porque entonces, ¿qué pasamos? Sí, vos no puedes hacer nada porque la señora viene a que tú hagas un trabajo y resulta que ella durante 30 o 40 años ha comido mal. Pero entonces tú sí puedes, lo que hablábamos alguna vez, cómo preparamos al paciente para el procedimiento quirúrgico. Y entonces utilizamos algo supremamente importante, que es el sistema linfático. Este sistema linfático es el gran olvidado de la medicina. Es el sistema de las cañerías. Así, ay doctor, ¿qué voy a hacer con la celulitis? Eso es pura falla, puro estancamiento del sistema linfático.